Escuché a mi suegra por teléfono, hablando con su hijo. Esa pobretona ya te dio los 50.000 euros, ahora ya no la necesitas. Mi corazón se hizo añicos. El silencio de mi esposo, su crueldad, todo era un plan. Me usaron para robar el dinero de mi familia y luego me desecharon como a basura. Se arrepentirían de sus palabras y de sus acciones. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Sofía. Tengo 38 años. Hubo un tiempo en que creía que la vida de una mujer se medía por los sacrificios que hacía por el hombre que amaba. Sin embargo, la vida, a su manera implacable y sabia, me enseñó que el verdadero valor de una mujer se mide por cómo se reconstruye a sí misma desde las cenizas de ese sacrificio. Aquella noche, el aire del gran salón del Hotel Palace de Madrid vibraba. Vibraba con el tintineo de las copas de cristal, con el murmullo de 100 conversaciones sobre finanzas y futuros proyectos, y con el aroma mezclado de perfumes caros y ambición. Yo estaba allí, de pie, junto a mi esposo, Mateo. Su mano descansaba con una calidez tranquilizadora en mi espalda, un ancla en medio de aquel océano de rostros desconocidos. Él era el presidente del grupo Romero y Sons, y yo era su esposa. No participaba en las conversaciones. Mi papel era observar, sonreír cuando alguien se acercaba, asentir con la cabeza. Había aprendido a encontrar la calma en el silencio, a ser una presencia serena en medio del ruido. Mis ojos recorrían el salón, no por aburrimiento, sino por costumbre. Veía a los directores, a los inversores, a las jóvenes promesas de la compañía. Y entonces, en un rincón, vi un rostro. Un rostro familiar entre la multitud. Estaba de espaldas a mí, pero reconocí su postura. La forma en que sostenía la copa de vino, con una estudiada arrogancia. La manera en que inclinaba la cabeza al hablar, como si cada palabra suya fuera un regalo para el mundo. Mi corazón, que durante años había aprendido a latir a un ritmo tranquilo y constante, dio un vuelco. Un vuelco sordo, doloroso. Como el eco de una vieja herida. El hombre se giró. Y entonces, lo vi con claridad. Javier. El tiempo pareció detenerse. 7 años habían pasado, pero su rostro era el mismo. Quizás con alguna línea de expresión más alrededor de los ojos, quizás con un traje más caro, pero la misma mirada altiva, la misma sonrisa confiada que una vez me había enamorado y luego, me había destrozado. Sentí la mano de Mateo apretar suavemente la mía, sacándome de mi trance. Me sonrió, ajeno a la tormenta que acababa de desatarse en mi interior. ¿Estás bien, cariño? Me susurró al oído. Asentí, incapaz de articular palabra. Forcé una sonrisa que no llegó a mis ojos. En ese momento, uno de los directores generales subió al pequeño escenario. Tras unos minutos de agradecimientos, llegó el momento de presentar a las nuevas incorporaciones. Nombraron a un par de personas, y entonces escuché su nombre. Y con una impresionante trayectoria en Londres, damos la bienvenida a nuestro nuevo jefe de proyectos, el señor Javier Núñez. Javier subió al escenario entre aplausos. Agradeció con un gesto de la cabeza, con esa confianza que siempre lo había caracterizado. Estaba en la cima de su mundo, disfrutando de su momento de gloria. Mis manos comenzaron a sudar. El aire del salón de repente se sentía denso, difícil de respirar. Entonces, Mateo subió también. Tomó el micrófono, su voz cálida y firme llenando la sala. Gracias a todos. Es un honor tener tanto talento reunido aquí. Hizo una pausa, y sus ojos buscaron los míos entre la multitud. Me sonrió, y ahora, permítanme presentarles a alguien fundamental para mí y para el futuro de esta compañía. Una persona cuya visión y fortaleza son mi mayor inspiración. Les presento a mi compañera de vida, a mi consejera estratégica, a mi esposa, Sofía. Mateo extendió su mano hacia mí, invitándome a subir. Todos los ojos se volvieron hacia mí.
Y yo, con pasos lentos y firmes, caminé hacia el escenario. Mientras subía, mis ojos se encontraron con los de Javier. Vi el reconocimiento en su mirada. Luego la confusión. Y finalmente, el pánico absoluto. Su sonrisa se congeló. Su rostro perdió todo el color. La copa de vino que sostenía en la mano tembló y luego, simplemente, se le escapó de los dedos. El estruendo del cristal al hacerse añicos sobre el suelo de mármol resonó en todo el salón. Un sonido agudo, violento. Un sonido que silenció los murmullos y detuvo los aplausos. Todos se giraron para mirar el desastre, pero Javier no se movía. Seguía mirándome, con los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Era yo. Sofía. La mujer que él había desechado. Pero ese sonido del cristal rompiéndose, me arrastró 7 años atrás. Me arrancó del lujoso salón de Madrid y me devolvió a la puerta de nuestro pequeño piso en el barrio de Malasaña. A ese día gris de otoño en que un repartidor me entregó un sobre acolchado. No pesaba mucho. Lo sostuve entre mis manos, confundida. No esperaba ningún paquete. Lo abrí con cuidado, rasgando el papel. Dentro no había ningún regalo, ninguna carta de amor tardía. Solo había un documento oficial y una nota escueta, escrita a mano. Era una solicitud de divorcio. Ya firmada por él. Y la nota. Estaba escrita en el reverso de una factura de hotel. Las palabras eran pocas, pero pesaban como lápidas. Sofía, lo siento. El mundo es demasiado grande. Ya no estás a mi altura. Firma los papeles. Te enviaré algo de dinero. Cogí el documento principal. Era un folio de tamaño A4, blanco, frío. Pero cada letra impresa en él era negra como el futuro que se abría ante mí. En la nota, había una frase que se clavó en mi mente. Ya no estás a mi altura. A mi altura. Esas 3 palabras se repitieron en mi cabeza una y otra vez, mientras el mundo a mi alrededor se desvanecía. Me quedé allí, de pie, en medio del salón, con aquel papel temblando en mis manos. El papel que sentenciaba el final de todo por lo que había luchado. Por lo que lo había sacrificado todo. 7 años antes de aquella noche en el Hotel Palace, mi mundo era mucho más pequeño. Y mucho más luminoso. Mi mundo cabía entero en un pequeño piso de alquiler en Malasaña, con las paredes pintadas de un color melocotón que ya empezaba a desgastarse. Y en el centro de ese mundo, estaba Javier. Nos habíamos casado hacía apenas 1 año. Recuerdo aquellos días como una sucesión de mañanas de domingo perezosas, de olor a café recién hecho y del sonido de su risa mientras leía el periódico. Javier era arquitecto, un hombre brillante con una ambición que ardía como un fuego. Siempre decía que no quería pasarse la vida diseñando reformas de cocinas. Él quería construir rascacielos que tocaran las nubes, puentes que desafiaran la gravedad. Soñaba en grande, y yo soñaba a través de sus ojos. Creía en su sueño con la fe ciega de quien ama sin condiciones. Un día de primavera, llegó una carta. El sobre era grueso, con un sello del Reino Unido. Recuerdo la tensión en sus manos mientras lo abría. Y luego, el grito de alegría que hizo temblar los cristales de las ventanas. Era una carta de una de las universidades de arquitectura más prestigiosas de Londres. Le habían concedido una beca parcial para un máster. Una oportunidad única. La puerta de entrada a ese mundo con el que tanto soñaba. Aquella tarde, celebramos. Descorchamos una botella de vino barato y bailamos en medio del salón, con la música sonando desde su viejo teléfono móvil. Yo me sentía inmensamente orgullosa. Su éxito era mi éxito. Su futuro era nuestro futuro. O eso creía yo. Pero la alegría, a veces, dura lo que tarda una nube en tapar el sol.
Unos días después, nos sentamos a hacer números. La beca cubría la matrícula, sí. Pero no cubría el coste de vida. El alquiler de una habitación en Londres, los libros, el seguro médico, los billetes de avión. Cuando sumamos todo, la cifra apareció en la pantalla de la calculadora como una sentencia. 50.000 euros. 50.000 euros. Se lo repito, por si no han oído bien. Para una pareja joven como nosotros, con trabajos modestos y sin ahorros, aquello era como pedirnos que alcanzáramos la luna. Vi cómo el brillo se apagaba en los ojos de Javier. Durante días, apenas habló. Se pasaba las horas mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. El hombre que soñaba con rascacielos se había topado con un muro que no podía escalar. Su madre, Carmen, empezó a venir más a menudo. Se sentaba en nuestro sofá y suspiraba, diciendo lo injusta que era la vida con su hijo, un chico tan talentoso. Y luego, me miraba a mí. Sus ojos me decían, sin palabras, que yo no era suficiente. Que si yo hubiera venido de una familia adinerada, este problema no existiría. El sueño de Javier se estaba desvaneciendo. Y yo no podía soportarlo. No podía ser la espectadora de su rendición. Así que tomé una decisión. Una decisión que no consulté con nadie. Una mañana, mientras él dormía, abrí el viejo joyero de madera de mi abuela. Dentro estaban las joyas que ella me había dejado en herencia. No eran muchas, pero eran el legado de mi familia. Unos pendientes de oro con pequeñas perlas, un collar fino que mi abuelo le regaló en su aniversario, una pulsera que olía a su perfume. No era solo oro. Eran recuerdos. Eran el amor de mi familia hecho materia. Lloré. Lloré en silencio, abrazada a aquel joyero, pidiéndole perdón a mi abuela por lo que iba a hacer. Esa misma mañana, fui a una de esas joyerías antiguas cerca de la Puerta del Sol. El hombre que me atendió tenía los ojos pequeños y tristes. Examinó cada pieza sin emoción, como un médico examinando un cuerpo sin vida. Luego, me dio una cifra. No llegaba a los 50.000 euros, pero junto con el poco dinero que teníamos, y un pequeño préstamo que pedí, era suficiente. Salí de aquella tienda sintiéndome vacía. Como si hubiera vendido una parte de mi alma. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, puse sobre la mesa la libreta del banco con el ingreso. Al principio, no entendió. Cuando le conté lo que había hecho, se quedó mirándome, con los ojos muy abiertos. Y entonces, se derrumbó. Se arrodilló delante de mí, me abrazó las piernas y lloró. Lloró como un niño. Sofía, perdóname, decía entre sollozos. Soy un inútil, te he hecho pasar por esto. Yo le acariciaba el pelo, tragándome mis propias lágrimas. No digas eso, le susurré. Es por nuestro futuro. Por tu sueño. Él levantó la cabeza, con los ojos rojos. Me cogió las manos. Te lo juro, Sofía. Te lo juro por lo más sagrado. Estudiaré como un loco. Trabajaré sin descanso. En cuanto me establezca, en 1 año, 2 como máximo, te llevaré conmigo. Te lo prometo. Te compensaré por todo esto. Te daré todo lo que quieras. Y yo le creí. Creí en cada una de sus palabras. Creí en sus lágrimas. Sentí que mi sacrificio, por muy doloroso que fuera, merecía la pena. El día de la despedida en el aeropuerto de Barajas fue frío y gris. El aire olía a queroseno y a promesas. Su madre, Carmen, estaba allí, pero se mantuvo a distancia, con una expresión que no supe descifrar. Javier me abrazó con fuerza, justo antes de pasar el control de seguridad. Un abrazo tan fuerte que me costaba respirar, como si quisiera grabarme en su piel. Cuídate mucho, ¿vale? Me dijo,
con la voz rota. Y cuida de mi madre. No trabajes tanto. Te enviaré dinero en cuanto pueda. Lo sé, respondí, intentando sonreír. Tú estudia mucho. No te preocupes por mí. Estaré aquí, esperándote. Te quiero, susurró en mi oído. Y luego, se dio la vuelta. Se alejó con paso rápido, sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé allí, mirando su espalda hasta que desapareció tras la puerta de cristal. Mi corazón dolía por la separación, pero también estaba lleno de una extraña y dulce esperanza. Había puesto todo mi futuro, toda mi vida, en esa espalda que se alejaba, con la certeza absoluta de que él cumpliría su promesa. Los primeros meses sin Javier, la casa se sentía extrañamente silenciosa, pero no vacía. El vacío lo llenaban sus llamadas diarias. Me contaba todo sobre Londres. Sobre la universidad, tan grande y moderna. Sobre sus nuevos compañeros de todas partes del mundo. Siempre terminaba la llamada diciéndome que me echaba de menos, que extrañaba mi comida, que contaba los días para volver a verme. Y yo, al colgar el teléfono, sentía que cada día de espera merecía la pena. Cada llamada era un sorbo de aire fresco que me daba fuerzas para seguir adelante. Pero esa calma, como la que precede a una tormenta, no duró mucho. En cuanto Javier se fue, su madre, Carmen, dejó de necesitar fingir. La amable y preocupada suegra que yo conocía se desvaneció, y en su lugar apareció su verdadero rostro. Un rostro duro, frío y autoritario. Y yo, la nuera sin un marido que la protegiera, me convertí en el blanco perfecto para todas sus frustraciones. Recuerdo el primer día. Me llamó al salón. Sobre la mesa de centro, había una lista, escrita con su letra apretada. Era una lista de tareas. A partir de ahora, ya que no haces nada en todo el día, te encargarás de la casa, dijo, sin mirarme. El desayuno a las 7. La comida a la 1. La cena a las 8. La ropa, limpia y planchada a diario. No quiero tener que repetírtelo. Me quedé helada. Yo era su nuera, no su empleada. Pero vi sus ojos, afilados como cuchillos, y supe que discutir era inútil. Solo pude bajar la cabeza y decir que sí. Y así comenzaron mis días en el infierno. Trabajaba sin descanso desde el amanecer hasta la noche. La comida siempre tenía que ser de su gusto. Hoy lentejas, mañana pescado al horno. Pero nunca nada estaba bien. Si la sopa estaba buena, decía que tenía demasiada sal. Si el pescado estaba en su punto, se quejaba del olor. A veces, incluso tiraba el plato al suelo y me ordenaba que limpiara y cocinara otra cosa. Empezó a hablar mal de mí con las vecinas. Les contaba que yo era una vaga, una inútil que vivía a costa de su hijo. Decía que mientras su pobre Javier se mataba a estudiar en el extranjero, yo me pasaba el día en casa, gastando su dinero. Cada vez que yo compraba algo para mí, aunque fuera una simple blusa comprada con el dinero que ganaba en mi trabajo de media jornada en una farmacia, ella montaba en cólera. El dinero de mi hijo no es para tus trapos, me gritaba. ¿De dónde sacas el dinero, Seguro que te lo envía a escondidas. Yo intentaba explicarle que Javier aún no me había enviado ni un solo euro, que era dinero de mi trabajo. Pero ella no escuchaba. Simplemente, no quería escuchar. Y fue entonces cuando empecé a notar el cambio en Javier. Las llamadas diarias pasaron a ser cada 2 o 3 días. Luego, una vez a la semana. Las conversaciones también cambiaron. Ya no me preguntaba si estaba cansada, si había comido bien. Sus preguntas se volvieron distantes, superficiales. Un día, reuní el valor para contarle cómo me trataba su madre. Esperaba que me defendiera, que la llamara para ponerla en su sitio. Pero su respuesta fue una puñalada. Venga, Sofía,
dijo, con un tono cansado, irritado. Ten un poco de paciencia con mamá. Está sola y se aburre. Yo aquí tengo mucha presión con los estudios, no me crees más problemas, por favor. No me crees más problemas. Esa frase me rompió algo por dentro. Me di cuenta de que estaba sola. Completamente sola. El dinero que me prometió nunca llegó. Durante el primer año, no me envió nada. Decía que la vida en Londres era muy cara, que necesitaba instalarse, comprar libros. Yo, en mi estupidez, no solo le creí, sino que seguí trabajando en la farmacia y le enviaba lo poco que ahorraba, por si le hacía falta. Pero entonces, empecé a ver sus fotos en las redes sociales. Fotos en restaurantes caros. Fotos de fiesta con sus amigos. Fotos de viajes por Europa. Llevaba ropa de marca, relojes que yo sabía que costaban una fortuna. Él no pasaba ninguna necesidad. Sencillamente, se había olvidado de mí. Con el tiempo, las llamadas se espaciaron aún más. A veces, yo lo llamaba y no contestaba. Me devolvía la llamada horas después, diciendo que estaba en una reunión o en un examen. Su voz sonaba siempre impaciente, como si mi llamada fuera una interrupción. Las palabras de amor desaparecieron por completo. Ya no me llamaba, mi vida, ni cielo. Solo me llamaba, Sofía. Con una frialdad que helaba la sangre. Una parte de mí, esa intuición que tenemos las mujeres, me decía que algo iba mal. Que quizás había otra persona. Pero me negaba a creerlo. Me aferraba a la promesa que me hizo en el aeropuerto. Me mentía a mí misma, diciéndome que solo era el estrés. Y así pasaron los años. 5 años. 5 largos años viviendo en un infierno. Agotada físicamente. Torturada mentalmente. Con el corazón cada día más frío por la indiferencia del hombre al que le había entregado mi vida. Adelgacé tanto que no me reconocía en el espejo. La sonrisa se borró de mi cara. Me había convertido en una sombra. Hasta que llegó aquel día. El día en que el repartidor llamó a la puerta con aquel sobre. El sobre que contenía la solicitud de divorcio. Y que, finalmente, me dio la respuesta a todas mis preguntas. Era hora. Era hora de ponerle punto final a esta tragedia. Esos fueron los años en los que sentí que moría por dentro. Si esta historia te llega al corazón, si alguna vez te has sentido sola y atrapada en tu propia casa, por favor, comparte tu sentir en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal Corazones de Millonarios, para seguir conmigo y descubrir cómo una mujer, cuando es empujada al límite, puede encontrar una fuerza extraordinaria. Carmen estaba de pie frente a mí, con una sonrisa triunfante en los labios. Esperaba que yo llorara, que le suplicara, que me aferrara a los muebles. Pero se equivocó. Los 5 años en su casa me habían vaciado de lágrimas. Ya no sentía dolor. Solo un cansancio profundo. Un cansancio del alma. Cogí el bolígrafo que había sobre la mesa. Mis dedos ya no temblaban. Firmé donde ponía mi nombre. Sofía. Con una caligrafía firme, casi desconocida para mí. Le devolví el papel. Ya está, dije, con una voz tranquila, una voz que no parecía la mía. ¿Contenta? Me miró sorprendida por mi serenidad. Luego, su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. Bien. Ahora recoge tus cosas y lárgate de mi casa. Me iré, respondí. Pero antes, necesito recuperar algo que es mío. Sin esperar su respuesta, me dirigí al pequeño altar que teníamos en el salón. Junto a la foto de su difunto marido, había una pequeña caja de madera. El joyero vacío de mi abuela. Lo había puesto allí después de vender las joyas,
como una disculpa silenciosa. Lo cogí. Era lo único que quería de esa casa. Después, fui a nuestra antigua habitación. Del cajón de la mesilla de noche, saqué el anillo de boda. Lo dejé sobre la solicitud de divorcio. Le devuelvo a su hijo, dije, sin mirarla. Arrastré mi pequeña maleta, con un par de mudas de ropa vieja y el joyero vacío. Y salí por la puerta principal sin mirar atrás ni una sola vez. Dejé atrás 5 años de mi vida. Dejé atrás a un marido traidor y a una suegra cruel. El sol del mediodía me dio en la cara, obligándome a entrecerrar los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Pero la libertad, a veces, viene acompañada de un vértigo terrible. ¿A dónde iba a ir? Mis padres habían fallecido en un accidente de tráfico hacía años. Solo me quedaba un lugar. La casa de mi infancia. Tomé un autobús. Un largo viaje hacia el sur, hacia un pequeño pueblo blanco de Andalucía. El pueblo donde había crecido. Cuando llegué y me planté frente a la casa, sentí una punzada en el corazón. La verja de hierro estaba oxidada. Las paredes, antes de un blanco reluciente, ahora estaban manchadas de humedad. El pequeño jardín donde mi madre cultivaba sus flores era ahora un mar de malas hierbas. Con esfuerzo, conseguí abrir la puerta. Un olor a cerrado, a humedad y a recuerdos me golpeó. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Dejé la maleta en el suelo y me senté sobre las baldosas frías. Y entonces, todo el dolor que había contenido durante tanto tiempo, estalló. Me derrumbé. Lloré como no había llorado en años. Lloré por mis padres. Lloré por mi juventud malgastada. Lloré por mí misma. Sola. Perdida en medio de la nada. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos violetas, me levanté. Miré a mi alrededor. A pesar del abandono, aquel era mi hogar. Era el único lugar del mundo al que pertenecía. Los días siguientes, mi única tarea fue limpiar. Limpiar la casa era como limpiar mi propia alma. Cada objeto que tocaba, cada rincón que barría, era una forma de enfrentarme al pasado para poder seguir adelante. La tarea más dura fue el jardín. Estaba completamente salvaje. Mientras arrancaba malas hierbas, con las manos llenas de tierra y arañazos, mis dedos rozaron una planta. Una planta de hojas pequeñas y duras, de un verde oscuro. La arranqué y la acerqué a mi nariz. Romero. Ese olor. Intenso, cálido, familiar. De repente, como si se hubiera abierto una compuerta en mi memoria, un torrente de recuerdos me inundó. Me vi de niña, corriendo por ese mismo jardín, siguiendo a mi abuela. Ella me enseñaba los nombres de cada planta. La lavanda para calmar. La manzanilla para el dolor de estómago. El romero para la memoria. Nunca olvides de dónde vienes, Sofía, me decía mientras me frotaba las manos con sus hojas. En ese instante, en medio de aquel jardín abandonado, lo entendí. Mi abuela, una mujer sabia, me había dejado una herencia mucho más valiosa que unas joyas de oro. Me había dejado un conocimiento. Un don. El don de entender el lenguaje de las plantas. Había pasado años viviendo para el sueño de otro hombre. Años intentando encajar en un mundo que no era el mío. Había olvidado quién era yo en realidad. Pero ese aroma a romero me lo recordó. Me quedé allí, de rodillas sobre la tierra, con aquella ramita en la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Había perdido un marido. Había perdido una vida. Pero acababa de encontrarme a mí misma. A partir de ese día, mi vida encontró un propósito.
Ya no me ahogaba en el dolor del pasado. Me despertaba cada mañana con una misión. La casa de mis padres, antes un mausoleo de recuerdos tristes, se convirtió en mi pequeño laboratorio. Con el poco dinero que me quedaba, compré un alambique de cobre de segunda mano y algunos libros sobre destilación. El resto, la materia prima, me la regalaba el jardín. Empecé a experimentar, siguiendo los recuerdos de las enseñanzas de mi abuela. Las primeras veces fueron un desastre. Recuerdo haber quemado toda una cosecha de lavanda. En otra ocasión, el aceite esencial que conseguí olía más a hierba mojada que a flores. Pero no me rendí. Anotaba cada error en un cuaderno. Aprendía de mis fracasos. Sentía que mi abuela estaba a mi lado, guiando mis manos, susurrándome sus secretos. Y un día, finalmente, lo conseguí. Destilé mi primer aceite esencial de romero. Unas pocas gotas, densas y doradas, que cayeron en el frasco de cristal. Cuando abrí el frasco y acerqué la nariz, el aroma era tan puro, tan intenso, que se me llenaron los ojos de lágrimas. Eran lágrimas de alegría. De orgullo. Había creado algo con mis propias manos. Algo hermoso. Algo mío. Poco a poco, la casa dejó de oler a humedad para oler a campo. A lavanda, a romero, a azahar. Pero entonces, la realidad volvió a llamar a mi puerta. El dinero se estaba acabando. No podía vivir eternamente de mis pequeños experimentos. Necesitaba convertir mi pasión en una forma de vida. Sabía que no podía montar una tienda. No tenía ni el dinero ni los contactos. Así que decidí empezar de la manera más humilde posible. Preparé pequeños saquitos de tela, los rellené con flores secas y hierbas aromáticas. Embotellé mis aceites esenciales en frascos diminutos. Y con una vieja mesa plegable que encontré en el desván y un mantel blanco que perteneció a mi madre, monté mi pequeño puesto. Elegí el mercado de artesanía que se celebraba los domingos por la mañana en una plaza de Sevilla. Un lugar lleno de vida, de turistas y de gente local. Me instalé en un rincón, a la sombra de un gran naranjo. Me sentía pequeña, invisible. A mi alrededor, los otros vendedores gritaban, regateaban, reían. Mi puesto, en cambio, era un remanso de silencio y de calma. El primer domingo no vendí nada. La gente pasaba, miraba con curiosidad mis pequeños frascos, pero nadie compraba. El segundo domingo, tampoco. Empecé a desanimarme. Quizás mi idea era una estupidez. Quizás Carmen tenía razón y yo no servía para nada. Pero el tercer domingo, cuando ya estaba a punto de recoger mis cosas, ocurrió algo. Se acercó una mujer mayor, una turista alemana, con el rostro cansado por el calor y el bullicio. Se sentó en el borde de la fuente, cerca de mi puesto. Cerró los ojos. Al cabo de un rato, los abrió y me miró. «Huele muy bien aquí», dijo, en un español con mucho acento. «¿Qué es ese olor tan relajante?» Le expliqué que era lavanda, que ayudaba a calmar los nervios y a dormir mejor. Se interesó. Me hizo muchas preguntas. Le hablé de mi abuela, del jardín, de cómo destilaba los aceites. Me escuchaba con una atención que nadie me había prestado en años. Al final, me compró un frasquito de aceite de lavanda. «Lo pondré en mi almohada esta noche», dijo, sonriendo. «Necesito un poco de paz». Fueron los primeros 10 euros que ganaba por mí misma. Sostuve aquel billete en la mano como si fuera un tesoro. No era solo dinero. Era la prueba de que podía hacerlo. A la semana siguiente, la mujer volvió. «Ha sido maravilloso», me dijo, con los ojos brillantes. «He dormido como un bebé por primera vez en meses. Quiero llevarme 3 frascos más, para mis hijas». Ese día, vendí casi todo lo que había llevado.
la historia de la turista alemana se corrió de boca en boca por el mercado. La gente empezó a acercarse a mi puesto, no solo a comprar, sino a charlar, a preguntar, a compartir sus pequeños males. Mi rincón silencioso se convirtió en un pequeño refugio. Necesitaba un nombre para mis productos. Algo que representara todo lo que significaban para mí. Y lo encontré. Alma. Porque cada gota de aceite, cada saquito de hierbas, contenía el alma de la tierra de Andalucía. Contenía el alma de los recuerdos de mi abuela. Y, sobre todo, contenía los pedazos de mi propia alma, la que yo estaba reconstruyendo, domingo a domingo, en aquella pequeña plaza a la sombra de un naranjo. Durante los siguientes meses, mi vida transcurrió entre el jardín de mi casa y el mercado de los domingos. Alma se convirtió en mi pequeño universo. Me levantaba con el sol para cuidar las plantas y me acostaba tarde, etiquetando frascos a la luz de una lámpara. No me hice rica, ni mucho menos. Pero por primera vez en mi vida, me sentía suficiente. El dinero que ganaba era mío. El tiempo que invertía era para mi proyecto. Y la satisfacción que sentía al ver a un cliente sonreír al oler una de mis creaciones, eso no tenía precio. Mi pequeño puesto empezó a hacerse conocido. Una bloguera de viajes de Sevilla escribió un pequeño artículo sobre la mujer que vende el alma de Andalucía en frasquitos. Fue algo pequeño, pero gracias a eso, algunas personas empezaron a escribirme por correo electrónico, pidiéndome que les enviara productos a otras ciudades. Creé una página sencilla en Internet. Todo era muy modesto, muy casero. Pero estaba creciendo. Una tarde de martes, mientras revisaba mi correo, vi un mensaje con un asunto que me llamó la atención. Ponía, propuesta de colaboración, Grupo Romero y Sons. Grupo Romero y Sons. El nombre me sonaba. Era uno de los grupos hoteleros más lujosos de España. Pensé que era un error, o quizás correo basura. Estuve a punto de borrarlo. Pero la curiosidad pudo más. Lo abrí. El mensaje era del departamento de marketing. Decían que estaban trabajando en una nueva cadena de hoteles boutique y buscaban crear una identidad olfativa única para sus establecimientos. Querían un aroma que evocara lujo, tradición y la esencia de España. Decían que habían encontrado mi pequeña página web por casualidad, que les había fascinado la historia detrás de Alma, y que les gustaría que fuera a Madrid a presentarles mis productos. Leí el correo 3 veces. No podía creerlo. ¿Ellos? ¿Interesados en mi pequeño proyecto artesanal? Sentí una mezcla de emoción y pánico. ¿Qué iba a presentarles yo? ¿Mis saquitos de lavanda y mis frascos de 10 mililitros? Era absurdo. Pasé toda la noche sin dormir, debatiéndome entre ignorar el correo o responder. Una parte de mí, la vieja Sofía, me decía que no estaba a la altura. Que se reirían de mí. Pero otra parte, una voz nueva y más fuerte, me susurró, ¿y por qué no? Respondí al correo. Y una semana después, estaba en un tren, camino de Madrid. La sede del Grupo Romero y Sons ocupaba las últimas 10 plantas de uno de los rascacielos más altos de la ciudad. Cuando entré en el vestíbulo, con sus suelos de mármol brillante y sus techos altísimos, me sentí como una hormiga. Llevaba mi mejor vestido, uno sencillo de lino azul, y en mi bolso, una pequeña caja con una selección de mis mejores aceites. Mi corazón latía tan fuerte que temía que la recepcionista pudiera oírlo. Me llevaron a una sala de reuniones en la planta más alta. Las paredes eran de cristal, y a mis pies, se extendía toda la ciudad de Madrid. Era una vista que te hacía sentir insignificante y poderosa al mismo tiempo. Me senté a la mesa, coloqué mi pequeña caja delante de mí y esperé. La puerta se abrió, y entró un hombre. No era un joven ejecutivo de marketing. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con el pelo completamente blanco y unos ojos azules increíblemente inteligentes.
Vestía un traje impecable, pero su presencia no era intimidante. Al contrario, transmitía una calma y una autoridad natural. Señorita Sofía, dijo, con una voz grave y cálida, mientras me tendía la mano. Soy Alejandro Romero. El presidente. Gracias por venir. Me quedé sin aliento. El presidente. El mismísimo Alejandro Romero quería conocerme. Se sentó frente a mí y no me pidió que empezara una presentación formal. Simplemente, señaló la caja. Cuénteme, dijo. Cuénteme la historia que hay aquí dentro. Y hablé. Le hablé de mi abuela, del jardín, del olor a romero. Le hablé de cómo cada planta tenía un alma, un secreto que contar. Le expliqué por qué mezclaba la lavanda con un toque de manzanilla para crear una sensación de hogar, o por qué añadía una pizca de incienso al aceite de azahar para evocar las procesiones de Semana Santa en Sevilla. No le hablé de negocios. Le hablé de emociones. Él escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, abrió uno de los frascos. El de Romero. Se puso una gota en la muñeca, cerró los ojos y la olió. Estuvo así, en silencio, durante casi un minuto. Yo contuve la respiración. Finalmente, abrió los ojos. Me miró fijamente. Usted no vende aceites esenciales, señorita, dijo, con una media sonrisa. Usted vende el alma de Andalucía. Vende una historia. Y eso es el verdadero lujo. Se reclinó en su silla. Verá, mis competidores importan sus aromas de Francia, de Italia. Huelen bien, sí. Pero no tienen alma. No cuentan nada. Lo que usted tiene aquí es auténtico. Es nuestro. Y es exactamente lo que estaba buscando. Mi corazón dio un vuelco. Entonces, ¿les gustaría comprar mis productos para sus hoteles? Pregunté, con un hilo de voz. Él negó con la cabeza lentamente. No, Sofía. No quiero ser su cliente. Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación cambió mi vida para siempre. Quiero ser su socio. Quiero invertir en alma. Quiero ayudarla a construir un laboratorio de verdad, a crecer, a convertirse en nuestra proveedora exclusiva. Con una sola condición. ¿Cuál? Pregunté, sin apenas poder creer lo que estaba oyendo. Que nunca, bajo ninguna circunstancia, pierda el alma de lo que hace. Que cada frasco que salga de su laboratorio siga contando la historia que me ha contado hoy. Salí de aquel edificio flotando. El sol de Madrid me pareció más brillante. El ruido de la ciudad, una sinfonía. Aquel hombre no solo había visto el valor de mi trabajo. Había visto el valor que había en mí. El valor que ni yo misma sabía que tenía. La puerta que se me había cerrado en la cara hacía años, de repente, se había abierto de par en par, mostrándome un futuro que nunca, jamás, me había atrevido a imaginar. Los 2 años siguientes pasaron como un torbellino. Con la inversión, y sobre todo, con la guía de don Alejandro, mi vida se transformó. Dejé mi pequeño pueblo y me instalé en Madrid. El alambique de segunda mano fue reemplazado por un moderno laboratorio a las afueras de la ciudad. Y el jardín de mi infancia, por hectáreas de campos de lavanda y romero que cultivábamos en colaboración con agricultores locales. Don Alejandro se convirtió en mi mentor, en mi maestro. Me enseñó a leer un balance de cuentas, a negociar con proveedores, a construir una marca. Pero lo más importante que me enseñó fue a creer en mi propio criterio. El instinto de un creador vale más que 1000 estudios de mercado, Sofía, me decía. No lo olvides nunca. Trabajaba 16 horas al día. Estaba agotada, pero era un agotamiento feliz. Cada pequeño logro, cada nuevo contrato con uno de sus hoteles, era una victoria personal. Estaba construyendo algo que era mío.
Estaba reconstruyéndome a mí misma. Un día, cuando ya teníamos una línea de productos consolidada, don Alejandro me dijo que era el momento de dar el siguiente paso. Abrir nuestra primera tienda propia. Una tienda insignia en el corazón de Madrid. Necesitamos un espacio que no sea solo una tienda, dijo. Debe ser una experiencia. Un lugar que huela a alma, que se sienta como alma. Y para eso, necesitas al mejor arquitecto. Pensé que contrataría a una gran firma internacional. Pero él tenía otros planes. Hay un joven arquitecto con un talento excepcional, me explicó. Es audaz, sensible y entiende el lujo de una manera muy especial. Confío plenamente en él. Se llama Mateo. Y así fue como conocí a Mateo. Nuestra primera reunión fue en el local que habíamos elegido, un antiguo espacio con techos altos y vigas de madera en el barrio de Salamanca. Mateo llegó con un cuaderno de dibujo bajo el brazo, no con una tableta. Era alto, con una mirada tranquila y unas manos que parecían hechas para crear. No me habló de metros cuadrados ni de presupuestos. Me pidió que le hablara del alma de alma. Pasamos horas caminando por el local vacío. Le conté la historia de mi abuela. Le describí el olor de la tierra mojada después de la lluvia en mi pueblo. Le expliqué por qué la luz de Andalucía era tan importante para mí. Él no tomaba notas. Solo escuchaba y dibujaba en su cuaderno. Al final de la reunión, me mostró su boceto. No era un plano. Era el dibujo de un patio andaluz, con una pequeña fuente en el centro, paredes encaladas y macetas de geranios. El corazón de la tienda no será el mostrador, dijo. Será el agua y el aroma de las flores. La gente no vendrá a comprar un producto, vendrá a sentir una emoción. En ese momento, supe que él lo había entendido todo. Trabajar con Mateo fue un regalo. Tenía una sensibilidad única. Cada material que elegía, cada luz que diseñaba, estaba pensado para contar nuestra historia. Pasábamos horas juntos, discutiendo sobre el color de una pared o la textura de una madera. Y entre conversaciones sobre arquitectura y diseño, empezamos a hablar de la vida. Descubrí que era un hombre con un mundo interior inmenso. Amaba el arte, la música, la poesía. Y, sobre todo, sabía escuchar. Con él, yo no era la empresaria de éxito ni la mujer a la que habían abandonado. Era simplemente Sofía. Una tarde, mientras revisábamos unos planos, me preguntó por qué nunca hablaba de mi pasado. Y por primera vez en años, se lo conté todo. Le hablé de Javier, de mi sacrificio, de la solicitud de divorcio. Le hablé de los años de soledad y humillación. Cuando terminé, me sentí desnuda, vulnerable. Esperaba que sintiera lástima. O peor, que me juzgara. Pero él no hizo nada de eso. Simplemente, alargó la mano y cubrió la mía, que descansaba sobre la mesa. Su tacto era cálido y firme. Las cicatrices no definen quién eres, Sofía, dijo, con su voz tranquila. Solo demuestran que has sido más fuerte que aquello que intentó hacerte daño. En ese instante, la última barrera que protegía mi corazón se derrumbó. Me di cuenta de que me estaba enamorando de él. Un amor tranquilo, adulto, que no nacía de la pasión ciega, sino del respeto profundo y de la admiración mutua. El día de la inauguración de la tienda fue uno de los más felices de mi vida. El espacio era exactamente como lo habíamos soñado. Olía a romero y a madera. La luz entraba a raudales. Estaba lleno de amigos, de clientes, de periodistas. Don Alejandro estaba allí, con los ojos brillantes de orgullo. Al final de la noche, cuando ya casi todos se habían ido, Mateo me llevó al centro del patio. El sonido de la fuente era lo único que se oía. Sofía, empezó, y vi que estaba nervioso. Hemos construido juntos este lugar. Un lugar lleno de alma,
de belleza y de futuro. Y me he dado cuenta de que eso es exactamente lo que quiero construir contigo. Para el resto de mi vida. De su bolsillo, sacó una pequeña caja. Dentro no había un diamante. Había un anillo sencillo, de plata, con una sola hoja de olivo grabada. Quiero construir un futuro contigo, repitió, con la voz llena de emoción. Tal y como hemos construido este lugar. Juntos. Lloré. Pero esta vez, eran lágrimas de una felicidad tan inmensa que casi dolía. Asentí, incapaz de hablar. Él me puso el anillo. Y en medio de aquel patio que era el símbolo de mi nueva vida, lo besé. Había encontrado mi hogar. Había encontrado mi paz. Mi vida, en aquel momento, parecía un sueño hecho realidad. Una calma que nunca me había atrevido a desear. Si han llegado escuchando hasta aquí, por favor, ayúdenme escribiendo un número 1 en los comentarios, para que yo sepa que todavía tengo compañeros de viaje en esta historia. Su presencia es el mayor aliento para seguir y contarles la parte final, el enfrentamiento con el pasado de la forma más inesperada, aquí, en su canal, Corazones de Millonarios. Después de aquella noche en el hotel, la del brindis y el cristal roto, Javier desapareció durante una semana. Se cogió una baja médica. Comprendí que no estaba enfermo del cuerpo, sino del alma. Necesitaba tiempo para digerir el shock de verme convertida en la esposa de su nuevo jefe. Esperaba que renunciara, que buscara otro lugar donde lamerse las heridas. Pero me equivoqué. A la semana siguiente, volvió. Más delgado, con ojeras, pero con una nueva determinación en la mirada. Una determinación fría y casi desesperada. Entendió que el camino del sentimentalismo estaba cerrado. Ahora, su única oportunidad para salvar algo de su orgullo era demostrar su valía. Demostrar, a través de su trabajo, que él era el profesional brillante que decía ser. Y la oportunidad perfecta se presentó un mes después. El grupo Romero y Sons convocó una reunión del Consejo de Administración para aprobar los proyectos estratégicos del año. Era la reunión más importante del calendario, y Javier había apostado todo a una carta. Había preparado, noche tras noche, una propuesta para un complejo residencial ecológico de lujo en la costa de Cádiz. Un proyecto ambicioso, con el que pretendía no solo recuperar su prestigio, sino también demostrar que, aunque yo fuera la esposa del presidente, él era el verdadero talento. Yo asistí a esa reunión. Mi título oficial era el de consejera estratégica. Me senté junto a Mateo, en silencio, observando. Cuando llegó su turno, Javier subió al estrado con una confianza renovada. Su presentación fue, debo admitirlo, impecable. Usó gráficos deslumbrantes, proyecciones financieras complejas, imágenes generadas por ordenador de villas de ensueño. Habló de sostenibilidad, de mercado internacional, de un estilo de vida exclusivo. Pintó un cuadro tan idílico que vi a varios de los viejos directores asentir con la cabeza, impresionados. Terminó su exposición con una sonrisa de suficiencia, esperando los aplausos y la aprobación. Me lanzó una mirada fugaz, una mirada cargada de desafío. Mateo, mi marido, tomó la palabra. Gracias, señor Núñez, por una presentación muy completa. Hizo una pausa y luego se giró hacia mí. Antes de continuar, me gustaría escuchar la opinión de nuestra consejera estratégica, la señora Sofía. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí. Javier me miró, tenso, pero aún confiado. ¿Qué podía saber yo, una simple perfumista, sobre un proyecto inmobiliario de cientos de millones de euros? Cogí el micrófono. Mi voz sonó clara y tranquila en el silencio de la sala. Gracias, Javier, por tu trabajo. Es, visualmente, un proyecto muy atractivo, empecé diciendo, con calma. Vi una sonrisa fugaz en sus labios. Pero luego continué. Sin embargo, un proyecto, por muy hermoso que sea, si se construye sobre cimientos de arena,
está destinado a derrumbarse con la primera ola. La sonrisa de Javier se desvaneció. Proseguí, no con opiniones, sino con hechos. Con datos. En tu plan de costes, dije, mirando mis notas, estimas un presupuesto para la expropiación de los terrenos. La cifra es correcta, si nos basáramos en la ley de hace 2 años. Pero la nueva ley del suelo, aprobada hace 6 meses, triplica el valor de compensación para los terrenos rústicos de esa zona. Solo con este error de cálculo, el proyecto ya nace con un sobrecoste de, como mínimo, 20 millones de euros. El rostro de Javier empezó a cambiar. Murmuró algo sobre el departamento de análisis. No le dejé continuar. En segundo lugar, propones la creación de un lago artificial. Una idea excelente para el paisajismo. Pero, ¿has consultado los informes geológicos de la zona? Ese suelo es arcilloso. Es inestable. No retiene el agua. Para construir ese lago, necesitaríamos un costosísimo proceso de impermeabilización y un sistema de bombeo constante. Un gasto que no aparece, en ninguna parte, de tu presupuesto. El sudor empezó a perlar en la frente de Javier. Los directores que antes asentían, ahora cuchicheaban entre ellos. Y yo, continué. Y por último, el punto más importante. Propones construir un campo de golf para atraer a un público de alto poder adquisitivo. Pero, ¿sabes que a solo 15 kilómetros de allí, otro gran grupo constructor acaba de iniciar las obras de un macrocomplejo con 2 campos de golf de nivel internacional? ¿Cómo pretendes competir, llegando más tarde, con una oferta más pequeña y sin un nombre consolidado en ese sector? Todo tu público objetivo, Javier, será absorbido por ellos antes de que pongas la primera piedra. Cada argumento era una estocada. Una estocada no de rencor, sino de pura lógica empresarial. Él se había fiado de su brillantez teórica, de su experiencia en el extranjero. Había olvidado lo más importante, pisar el terreno, conocer la ley local, estudiar a la competencia. Cosas que yo, en mis años construyendo, Alma, desde la nada, había aprendido a base de esfuerzo y errores. Terminé mi análisis. En resumen, es un proyecto con una buena idea, pero carece de realismo y presenta demasiados riesgos. Mi recomendación es no aprobarlo. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Javier estaba de pie en el estrado, con la cabeza gacha, incapaz de rebatir una sola de mis palabras. Entonces, la voz grave de don Alejandro Romero, que había permanecido en silencio hasta entonces, resonó en la sala. Estoy completamente de acuerdo con el análisis de la consejera Sofía. El proyecto presenta demasiados riesgos. Queda rechazado. El juicio había terminado. Sin mazo, sin jurado. Solo con la fría y aplastante fuerza de la realidad. Javier había perdido. Y no había perdido contra la esposa del presidente. Había perdido contra una profesional que, simplemente, había hecho mejor su trabajo. Su orgullo, el último pilar que lo sostenía, acababa de derrumbarse delante de todo el Consejo de Administración. El fracaso en la reunión del Consejo fue la estocada final para Javier. No lo despidieron. En el grupo Romero y Sons, esas cosas se hacían con más elegancia. Simplemente, lo degradaron. Le quitaron el título de jefe de proyectos y lo reubicaron en un departamento secundario, con tareas administrativas. Para un hombre con su ego, aquello fue peor que un despido. Fue una humillación pública y silenciosa. Dejó de ser el centro de atención. Se convirtió en un fantasma que deambulaba por los pasillos de la oficina, evitando la mirada de los demás. Yo pensé que, después de aquello, finalmente se marcharía. Pero, una vez más, me equivoqué. Una semana después, se presentó en mi oficina. En la tienda de Alma. Mi secretaria me avisó por el interfono. Señora Sofía,
El señor Javier Núñez está aquí. Dice que necesita verla urgentemente. No tiene cita. Dudé por un momento. No quería verlo. No tenía nada que decirle. Pero una parte de mí sintió que debía hacerlo. Que era el último capítulo de un libro que necesitaba cerrar. «¿Qué pase?», dije. Entró en mi despacho. El espacio que Mateo había diseñado para mí, con sus paredes blancas, sus muebles de madera clara y el suave aroma a lavanda que flotaba en el aire. Se quedó parado en el umbral, mirando a su alrededor, como si estuviera en un país extranjero. Ya no era el Javier arrogante de la fiesta, ni el profesional desafiante de la sala de juntas. El hombre que tenía delante parecía roto. Estaba más delgado, pálido, y el traje caro que llevaba le quedaba grande, como si perteneciera a otra persona. Caminó lentamente hasta mi mesa. Se detuvo frente a mí. No me miraba a los ojos. Su vista estaba fija en un punto de la alfombra. Y entonces, hizo algo que nunca habría imaginado. Se arrodilló. Allí, en el suelo de mi oficina, el hombre que me había abandonado por no estar a su altura, se arrodilló a mis pies. Apoyó las manos en sus rodillas y agachó la cabeza. Sofía, empezó a decir, con una voz ronca, quebrada. Sé que es tarde. Sé que nada de lo que diga puede cambiar las cosas. Sus hombros empezaron a temblar. Me equivoqué, dijo, y su voz se convirtió en un sollozo ahogado. Me equivoqué desde el principio. Desde el día en que dejé que la ambición me cegara. Desde el día en que escuché a mi madre en lugar de a mi corazón. Abandoné a la mejor mujer del mundo. A la única que sacrificó todo por mí. Y yo te tiré a la basura como si no fueras nada. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Unas lágrimas que, por primera vez, me parecieron sinceras. Creía que era un genio. Creía que podía conquistar el mundo. Pero ahora me doy cuenta. Sin ti, no soy nada. No tengo nada. Sofía, por favor, perdóname. Me quedé sentada, mirándolo. Mi corazón no sintió nada. Ni rabia, ni satisfacción, ni pena. Solo una inmensa y tranquila distancia. Como si estuviera viendo una escena de una película antigua que ya no tenía nada que ver conmigo. Me levanté. Caminé hacia la gran ventana que daba al patio interior, lleno de plantas aromáticas. Levántate, Javier, dije, con una voz suave, sin darme la vuelta. No tienes que arrodillarte. Hubo un silencio. Lo oí ponerse en pie. No me debes nada, continué, mirando el verde de las hojas. El único error que cometiste fue traicionarte a ti mismo. Te equivocaste en tus elecciones, no conmigo. Me giré para mirarlo. Me preguntas si podemos volver. ¿Ves ese árbol de ahí fuera? Señalé un pequeño olivo que teníamos en una maceta. Si lo cortas por la mitad, por mucho que intentes unir los trozos, por mucho que lo riegues, nunca volverá a ser el mismo. Ya no puede vivir. Lo nuestro es igual. Murió el día que enviaste aquella solicitud de divorcio. Él me miraba con una desesperación infantil. En cuanto a perdonarte, añadí. Ya lo he hecho. Vi un atisbo de esperanza en sus ojos. No te odio, Javier. De verdad que no. Hice una pausa, buscando las palabras exactas. En cierto modo, quizás debería darte las gracias. Si no hubiera sido por tu crueldad aquel día, por tu abandono, yo no sería la mujer que soy hoy. Tu traición me obligó a ser fuerte. Me obligó a ponerme en pie y a caminar por mí misma. Me obligó a encontrarme. Se quedó paralizado. Creo que esperaba gritos, reproches.
No esperaba gratitud. Caminé hacia la puerta de mi despacho y la abrí. Vete, Javier. Y vive tu vida lo mejor que puedas. Yo ya he encontrado mi propia felicidad. Se quedó mirándome un último instante. En sus ojos vi todo el peso de lo que había perdido. Luego, bajó la cabeza y salió de mi despacho sin decir una palabra más. Cerré la puerta. Suavemente. Y al hacerlo, sentí que no solo cerraba una puerta de madera. Sentí que cerraba, para siempre, la última página de un capítulo de mi vida. Y que, por fin, era completamente libre. Esa misma tarde, al llegar a casa, Mateo me estaba esperando en el jardín. Nuestra casa. Un lugar lleno de luz, con un pequeño jardín trasero que él mismo había diseñado para mí, lleno de las mismas plantas aromáticas que cultivaba mi abuela. No me preguntó nada sobre Javier. No hizo falta. Simplemente se acercó, me rodeó con sus brazos por la espalda y apoyó su barbilla en mi hombro. Nos quedamos así, en silencio, mirando cómo el sol se ponía tras los árboles. El aire olía a tierra húmeda y a lavanda. Olía a hogar. La historia de Javier y la mía es una historia de finales y comienzos. Y al mirar atrás, ahora que las heridas han cicatrizado, puedo ver las lecciones que la vida me ha enseñado. Lecciones que me gustaría compartir con ustedes, como si fuéramos viejos amigos charlando al atardecer. Pienso a menudo en Carmen, la madre de Javier. Pienso en cómo su ambición por ver a su hijo triunfar, a cualquier precio, acabó destruyendo la felicidad de ese mismo hijo. Su historia me enseñó una lección para todos los padres. No podemos obligar a nuestros hijos a vivir nuestros sueños. Nuestro trabajo no es empujarlos hacia la cima de una montaña que nosotros hemos elegido, sino darles las herramientas para que ellos encuentren y escalen su propia montaña. Y enseñarles que el valor de una persona no se mide por el dinero que tiene en el banco, sino por la bondad que tiene en el corazón. También pienso en Javier. Su tragedia no fue perderme a mí. Su verdadera tragedia fue perderse a sí mismo. Pasó su vida persiguiendo el aplauso, buscando la aprobación de los demás, intentando demostrar que estaba a la altura de unas expectativas que ni siquiera eran suyas. Y en esa carrera desesperada, se olvidó de mirar hacia adentro, de preguntarse qué quería él realmente. Su historia es una lección para todos los hijos. La verdadera madurez no consiste en conquistar el mundo, sino en conquistarse a uno mismo. En aprender a valorar lo que se tiene, en lugar de vivir anhelando lo que tienen los demás. Y finalmente, está mi propia lección. Vivimos en un mundo que nos grita constantemente que no somos suficientes. Un mundo que nos tienta con vidas perfectas en pantallas de teléfono, que nos hace creer que la felicidad siempre está en otro lugar, en un trabajo mejor, en una casa más grande, en un amor de película. Yo también lo creí. Y casi me destruye. Mi historia me ha enseñado que la fuerza más poderosa y la felicidad más duradera no se encuentran ahí fuera. Se encuentran dentro. Nacen cuando dejas de intentar encajar en el jardín de otro y empiezas a cultivar el tuyo propio. Cuando te conectas con tus raíces, con tu verdad, con aquello que te hace único. Mi felicidad no empezó cuando conocí a un presidente. Empezó mucho antes. Empezó el día que, de rodillas y con las manos llenas de tierra, decidí que mi vida, a partir de entonces, me pertenecía solo a mí. Ahora tengo una carrera que me apasiona. Tengo el amor de un hombre maravilloso que me valora por quien soy, no por lo que puedo hacer por él. Y tengo el cariño de don Alejandro, que se ha convertido en el padre que la vida me arrebató. Lo tengo todo. Pero sé que si mañana lo perdiera, no me derrumbaría. Porque he aprendido que mi valor no depende de nada ni de nadie externo. La felicidad, para mí, ya no es un destino al que llegar. No es una cima que conquistar. Es algo mucho más sencillo. Es el perfume de la paz. Un aroma sutil, que te acompaña cada día. Un perfume que se destila, gota a gota,
con cada lágrima y cada sonrisa de tu propia vida. La historia de Sofía, la mujer que reconstruyó su vida a partir de sus propias cenizas, termina aquí. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con esa persona que creen que también se emocionará, y por supuesto, suscribirse al canal Corazones de Millonarios para no perderse los secretos que están por venir. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista, sea usted.